Bueno, acaba de salir la versión 5 de este programa que incorpora novedades importantes. La principal, hay tres novedades fundamentales. La primera es la integración de Prism, que es el algoritmo de audio, de conversión de audio a MIDI, que comercializa de manera separada la compañía como plugin para los DAW. Y la integración de Prism en este programa, en Softmaster Pro, que es ideal, porque ya antes tenía un algoritmo de conversión audio a MIDI, pero no funcionaba ni de lejos tan bien como este nuevo. Un nuevo motor de separación de pistas que funciona también, es algo más lento, pero funciona mucho mejor que el anterior, fundamentalmente con grabaciones antiguas y también con el bajo, sobre todo en grabaciones antiguas con el bajo paneado a la izquierda o a la derecha. Y la tercera novedad es un editor MIDI bastante completo que nos facilita muchísimo la labor de transcripción, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo transcribir un tema íntegramente con este programa en muy poco tiempo. Todo, estructura, acordes y las notas, en este caso del bajo. Yo soy bajista, vamos a transcribir el bajo, ¿vale? Pues nada, abrimos el programa e importamos nuestra canción, ¿vale? Vamos a empezar a escucharlo, pero mientras vamos empezando a escucharlo, voy ya como el programa puede trabajar en segundo plano para luego no tener que esperar, voy a separar las pistas en bajo, batería, voz, guitarra y piano. Le voy dando y mientras tanto voy a ir corrigiendo tanto la estructura como los acordes del tema. Esto es una cosa muy rápida, se hace muy fácil. Puedo ir pinchando en cada acorde o con Alt, o lo puedo hacer automáticamente. Y esto es el solo. Este será el verso. El menor es mayor. Entonces le doy aquí, cambiará todos los acordes menores que haya identificado por mayores. Voy a quitar, bueno, para simplificar. Ya a separar las pistas, pero de momento nosotros vamos a seguir con la principal. Este es el precoro o preestribillo. Los acordes los he identificado muy bien, muy fácilmente. Aquí no, aquí lo que hay es un silencio y este no es un acorde sus, esto es un acorde mayor normal. Y aquí está el estribillo. Estribillo, seguimos adelante. Aquí en el piano se ven los acordes que él va identificando. Vale, aquí no hay un La con bajo Mi, aquí un Mi directamente. El outro. Bueno, pues ya tenemos el tema, digamos, mapeado. Tenemos los acordes, tenemos las partes, incluso ya podríamos darle aquí y exportar este archivo como PDF, que es funciona perfectamente como guía del tema, con todos los acordes. Lo podemos hacer así, o lo podemos, si queremos también, yo lo hago mucho, esto lo prefiero exportar en Nashville, ¿vale? Donde se ven los grados. Entonces el tema original va en La, pero si tú estás tocándolo en Sol, pues tendrías aquí Sol, Do, Sol, Re, etcétera, ¿vale? Lo dejamos como estaba, normal, y volvemos aquí. Como decía, ya separa las pistas, vamos a escucharlo simplemente por encima. Damos a play. Quitamos ahora la voz,
la batería. La verdad es que suena bastante claro. Aquí en el mezclador se puede subir, bajar, panear, en fin. El bajo. La verdad es que funciona muy bien. Vale, pues hasta aquí más o menos es lo que podíamos hacer en la versión anterior. Ahora vamos a ver cómo funciona el nuevo algoritmo de conversión audio en MIDI y el editor de MIDI. ¿Vale? Para eso nos vamos aquí a Pitch y vamos a empezar, por ejemplo, con el piano. Le damos aquí. El programa analiza rápidamente lo que se está tocando en la pista y extrae las notas MIDI. Vamos a oírlo. Vamos aquí para que se vea el audio de fondo. Vamos a hacerlo en solo. Aquí está sonando el audio junto con el MIDI. Pero para verlo más claro, vamos a poner el audio a la derecha, el MIDI al revés, el audio a la izquierda, el MIDI a la derecha. La verdad es que la conversión no es perfecta, pero es muy buena. Muy buena. Eso ya lo podremos exportar a MIDI, importarlo en el programa de notación y ya ahí lo tendríamos. Vale. Hacemos lo mismo con la guitarra. Al ser guitarra, él mismo ha detectado que es una guitarra distorsionada. Utiliza el algoritmo de guitarra. Hacemos lo mismo. Nos vamos a la intro. Perdón. Esta es la guitarra muteada. La dejo en solo. Aquí en este caso el piano va tocando las notas que ha identificado, que ha extraído, ¿vale? El algoritmo Prism. También lo ha detectado, la verdad es que muy bien. Vale, para nuestro ejemplo lo que vamos a hacer va a ser transcribir la línea completa de bajo. Hacemos lo mismo y nos vamos a la pista de bajo en este caso, ¿vale? Vamos a solear y nuevamente el audio a un lado, el MIDI al otro. Vamos a bajar un poquito el MIDI, que siempre está más fuerte, y aquí se escuche. Vale, ya podemos ver. La verdad es que el programa ha extraído las notas prácticamente a la perfección, ¿vale? Como vamos a exportarlo, no nos interesa la precisión del tiempo, sino que el tiempo esté cuantizado, ¿vale? Pues lo vamos a cuantizar. Vamos a cuantizar, elegimos 1.16 con el grid y lo vamos, o uno incluso 8, vamos a poner 1.16 y lo vamos a cuantizar tanto la nota de inicio, o sea, perdón, el inicio de nota como la duración. Pero si no, antes tenemos que seleccionarlo todo, ahora sí, ¿vale? Como la duración, ahora ya está cuantizado. Y ahora lo que hacemos va a ser simplemente escuchar todo. Vamos a ponerlo así. Para que luego no nos salgan cosas feas cuando exportemos el MIDI a MuseScore. La verdad es que podía haber cuantizado a 8, pero bueno. Esto lo voy haciendo así, así.
que tengo un problema en el ratón. La verdad es que no me va bien el ratón y me ha cerrado raro la rueda de zoom. Lo único que estoy haciendo es editando la duración de las notas, que lo podía haber hecho automáticamente eligiendo 8 como valor de cuantización, la verdad, pero bueno. Si quisiera editar una nota arrastrando para arriba, para abajo, lo puedo hacer. ¿Vale? Si quisiera mover o añadir una nota también lo puedo hacer. Puedo hacer muchas cosas en este editor. Esa nota, por ejemplo, aquí hacemos así. Vale, pues ya tenemos todo. Ahora podemos escuchar el tema con el audio MIDI. Money home, give her every little thing she needs. Oh, you know that I adore that girl who used to live next door. Bueno, ya lo tenemos todo. Exportamos la canción como Music XML, eligiendo el bajo, ¿vale? Lo exportamos al desktop y ahora vamos a abrir este archivo XML en MuseScore directamente y ya tenemos el tema transcrito íntegramente. Aquí lo tenemos. Lo que hacemos, ¿vale? Hacemos así, asado, para tenerlo más bonito. El ratón, tengo que comprarme otro. Y ya está. Como podemos comprobar, vamos a cambiar un poco el sonido. Aquí tenemos el tema. Bueno, súper sencillo. Aquí ya podemos editar todo lo que queramos. Si vemos alguna nota que está mal, pues ya la... Pero como vemos, ya prácticamente todo lo ha hecho correctamente. Esto, por ejemplo, no. Pero bueno, lo modifico yo y ya está. Pues muy bien, eso es todo básicamente. Saludos.